Hace unos cuantos años realicé una teoría sobre cómo Riley podría tener una sexta emoción. No obstante, esta pequeña observación podría hacer cambiar el funcionamiento de las cosas en el universo Pixar. Es por esto mismo que me he dedicado en este video a realizar una teoría que realmente demuestra el impacto de esta sexta emoción en todas las películas. Esta deducción surgió a partir de la observación del accesorio que cuenta Bing Bong, en donde se podría llegar a pensar que cada color en los pétalos de este representa las emociones de Riley, en este caso correspondientes a alegría, tristeza, miedo, furia y desagrado. Curiosamente existe un color extra de tono naranja. Inclusive en la vestimenta de Riley se puede demostrar que su suéter o blusa cuenta con este color extra. En este caso, ¿por qué usarían un color en específico todavía como referencia? ¿Acaso el color naranja significa algo en particular? Antes de continuar, si te gustan mucho las teorías sobre películas, te invito a suscribirte a mi canal donde podrás encontrar una alta variedad de teorías. Aclaro que en el pasado ya expliqué que Riley pudo tener una emoción oculta. De igual manera, al analizar la vestimenta del personaje de Bing Bong, en realidad es una representación al monstruo bromista que tenía Riley al ser más pequeña, y ella creó un amigo imaginario con una característica similar, no porque tuviera también un accesorio con estos pétalos de color en específico. Esto lo sabemos debido a las piernas de su amigo imaginario que encajan perfectamente con las de George Sanderson de Monsters Inc., y como se muestra al final de la película mencionada, tiempo después de la serie de Monsters at Work. Ya existen explicaciones oficiales por parte de gente de Pixar que este color es representativo a la última emoción descartada en la película. Sin embargo, esta siempre la dejaron presente en el filme, de forma oculta. Este detalle de una sexta emoción para mí es real y ya se ha hecho presente desde hace tiempo. En películas como Monsters Inc. y Soul pueden confirmar esto. Así que presta mucha atención a esta teoría que acabo de elaborar. Es bastante compleja y si prestas atención la entenderás a la perfección. No hace mucho tiempo se habló acerca de que 22, personaje de Soul, podría ser Riley, debido a ciertas aficiones y gustos compartidos de esta alma con la chica Anderson, partiendo de algunas cosas en común como el gusto por la pizza, así también la más sobresaliente como la razón del por qué Riley tiene emociones femeninas y masculinas cuando todo el mundo tiene emociones definidas de un solo género. Riley tiene emociones masculinas y femeninas debido a que su alma siendo 22, como se mostró en Soul, ella estuvo accidentalmente en el cuerpo de Joe. Eso explicaría por qué cuando nació en su cuerpo físico al final de la película de Soul, sus emociones se adaptaron géneros masculinos y femeninos. Puede existir una concordancia a esto con miedo y furia, siendo masculinos porque salieron de la parte de 22 en el cuerpo de Joe cuando él vivía momentos de frustración, angustia y cierta molestia. El hecho de que emociones como desagrado, tristeza y alegría sean femeninas es porque provienen directamente de 22 cuando descubría el mundo estando en el cuerpo de Joe encontrando su chisme interior. Desagrado quizás por olerle el trasero al señor Mittens. Bueno, eso no. Un punto que podría desmentir que 22 no es Riley es el hecho de que la película de Soul acontece entre el 2016 y 2020 por la evidencia tecnológica y publicidad del trabajo del padre de Riley, cuando intensamente se desarrolla en el 2015. No tendría sentido que 22, al llegar a la Tierra, naciera en un año que no corresponde al que estaba situado en el presente de Joe en el 2020, pero adivina, esto sí es posible. Particularmente en el gran antes y en el gran después, los Jerrys mencionan que en ese lugar el tiempo no existe, solo es una unidad de medida que sirve para archivar la duración en que vivieron las almas en sus cuerpos físicos, y que les sirva a los creadores Jerry para ordenar los acontecimientos pasados, futuros, que ocurrieron, ocurren y ocurrirán en la Tierra en sus distintas versiones. Asimismo, en el gran antes, en el Salón del Todo se encuentran creaciones y objetos correspondientes a cualquier época de los acontecimientos de varias películas del multiverso Pixar. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Así es, existe un multiverso, dado que no todas las películas Pixar se llevan a cabo en el planeta Tierra que todos conocemos. Existe el caso del primer universo de Cars, por contar con edificaciones extremadamente enormes, como para mencionar que existieron los humanos ahí. Incluso el mundo de Soul ya lo ha mencionado en sus teorías, los humanos nunca existieron en el universo de Cars. Esto mismo sucede en el segundo universo que es de Onward, que se lleva a cabo en otro planeta Tierra similar, pero con 2 lunas.
El mismo caso con el tercer universo que se lleva a cabo en The Good Dinosaur, donde el asteroide que extinguiría a los dinosaurios nunca chocó. Finalmente existe el universo que todos conocemos y se desarrollan todas las películas Pixar conocidas, y que en un mismo video realicé una megateoría que reúne la evidencia para declarar que también Los Increíbles son canon y que muchas familias entre distintos personajes están conectadas. Lo que existe en el Salón del Todo es una muestra de lo que acontecerá en todos los universos ya mencionados, desde autos hasta naves espaciales que ocurren en un futuro muy lejano como en WALL-E. En resumen, las almas que mandan del gran antes a la Tierra son en diferentes épocas y años al azar sin modificar hechos importantes que deben pasar sí o sí. De algún modo, podría tener sentido que 22 se convirtiera en Riley al llegar a la Tierra coincidiendo en el momento de su nacimiento, sin importar el año en el que se desarrollan los acontecimientos de la película de Soul. Y además, alegría sería la primera emoción en aparecer dado la misma felicidad de experimentar los pequeños placeres de la vida que tuvo 22 en el cuerpo de Joe. Eso también explica por qué Alegría fue tan necia y trabajó tan duro en hacer siempre feliz a Riley, sin considerar que Tristeza era necesaria para el desarrollo de su personalidad. Ya de lleno podríamos deducir que Riley, al tener una forma astral que experimentó de forma particular una chispa interior diferente y no tan común a la de las demás almas, eso implicaría que en su vida terrenal desarrolló en ella misma una sexta emoción. Recordarás que a la par cuando ella fue creciendo se iban construyendo las islas que definen su personalidad. Cuando se tiene un alma, las emociones en vida van creando memorias principales como las islas de personalidad, como parte del crecimiento de la inteligencia emocional de la persona. La vida misma le hará frente a crecer y definirse sobre quién es, a través de sus mismas metas, emociones y habilidades que va adquiriendo. Ahora bien, durante la transición de mudanza de Riley de Minnesota a San Francisco, sufrió un cambio repentino en su vida y sus emociones. Al no contar con tristeza y alegría, incluyendo a sus islas de personalidad, llegó al punto de ya no sentir nada, como una persona vacía de una forma similar, como se muestra en Soul con las personas que se sienten exactamente igual. Asimismo, en este proceso murió una parte de la infancia de Riley con Bing Bong, y muchas islas que representaban su personalidad fueron destruidas y reconstruidas al mismo momento en que Alegría y Tristeza volvieron al cuartel general. Los pensamientos modificados formaron un cambio significativo, marcando una nueva etapa en la vida de Riley. Aunando a esto, se añadió un nuevo panel y un botón sobresaliente que alude a la pubertad cuando Riley justamente cumple los 12 años. Considerando estos hechos y que si su alma ya tuvo una experiencia donde tenía que encontrar su chispa interior estando en otro cuerpo físico, convierte a Riley en una persona con una esencia diferente y poderosa en comparación a los demás. Esto ya podríamos saberlo con el corto de la primera cita de Riley, donde podemos ver que ella alcanzó un cierto grado de madurez. Lo que también te dará un alto grado de madurez es suscribiéndote a mi canal y siguiéndome en Insta porque tengo fotos chidas y en Twitter porque tengo Twitter. Prosiguiendo, esto lo sé porque ella junto a sus padres comparten recuerdos conformados por varias emociones, en comparación a otros chicos en la película que solo muestran recuerdos hechos de una sola emoción, incluso con otros adultos que demuestran que a pesar de su edad, solo siguen produciendo recuerdos de una sola emoción. Podemos observar que Riley antes de madurar también solo tenía recuerdos de un solo color que en comparación al cumplir los 12 al final de la película ya demuestra un crecimiento bastante notorio. Es aquí mismo donde la sexta emoción hace su presencia, pero no de una forma visual junto a las demás emociones, sino más bien de una forma inconsciente y representativa en la esencia completa de Riley. Si observas, en el nuevo panel existe una cantidad considerable de botones de color naranja que podrían aludir a esta emoción. La sexta emoción de Riley es la sorpresa. En sí, la sorpresa es la más breve de las emociones básicas, dura muy poco y enseguida se cambia por otra emoción. La sorpresa la experimentamos ante hechos inesperados, en los que tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos. Por eso, cuando nos sorprendemos, tenemos los ojos tan abiertos. Necesitamos ver todo lo que pasa a nuestro alrededor por si tuviéramos que hacer algún movimiento. Es una emoción tan efímera y de transición que particularmente se hizo presente en Riley, incluso desde su formación cuando era un alma, en este caso 22, estaba ahí y se sorprendía de todo lo que la vida podría ofrecerle, incluso interactuando y gozando con todo a su alrededor.
La última evidencia que refuerza mi teoría que Riley sí tiene una sexta emoción aparece en Monsters Inc. justo al final, cuando existe un alza en la producción de energía eléctrica gracias a los nuevos monstruos bromistas. En el panel se observa una representación de las emociones que podrían conocer los monstruos. En este caso aparecen los colores de alegría, tristeza, desagrado, furia, temor y sorpresa. Las emociones juegan un papel fundamental en el mundo de los monstruos. El más claro ejemplo existe cuando descubrieron que la alegría de las risas en comparación a los gritos, por el miedo ocasionado a los niños, producía más niveles de energía, y esta misma la usan para las puertas que los teletransportan al otro universo donde existen los niños y son quienes producen plenamente estas emociones. El universo donde ocurre Monsters Inc. es diferente a los que ya mencioné, dado a que en el mismo planeta Tierra, en el que existen, también habitaban humanos, con los cuales por diversos conflictos los ahuyentaron y los monstruos fueron la especie dominante de ese mundo. Luca no se lleva a cabo en el universo de Monsters Inc. debido a ciertas evidencias de la época en el año en el que se desarrolla, y es un mundo completo en el que se contempla al planeta Tierra que todos conocemos. Los monstruos, probablemente en esa transición de un año entre el despido de Waternoose y después que Sully y Mike sentaran las bases de Monsters Inc., después de lo acontecido de Monsters at Work, descubrirían todas las emociones más importantes de un niño, considerando 6 emociones, pero obviamente dándole prioridad a la alegría, que es la más poderosa. No sería de extrañar que los monstruos hayan logrado identificar una sexta emoción a pesar de que no es tan común. La tecnología de las puertas que usan para teletransportarse a otra dimensión es extremadamente avanzada. Algo que te va a impresionar es que, si recuerdas con precisión, en Soul, Jerry usa un modelo similar a una puerta para mandar a sus mentores con sus almas emparejadas a ubicaciones diferentes en el Gran Antes, así también transportándolos a localizaciones distintas. E incluso al final de la película, cuando Jerry le da otra oportunidad a Joe en la Tierra, usa de nuevo este tipo de puerta. No es para nada descabellado pensar que por los avances tecnológicos de los monstruos en otro universo hayan encontrado una forma similar al descubrir la derivación de vibraciones de obtención de energía a partir de las emociones de las personas, que en este caso son cuerpo, mente y alma, para hacer puertas teletransportadoras, usándolas para viajar a otros sitios buscando humanos, especialmente en su infancia, donde se dieron cuenta que producen esa energía a través de sus emociones y obteniendo esta misma para usarla, subsistir y creando una sociedad moderna. Los monstruos, además de escoger a los humanos por tener emociones, ellos podrían saber que el alma humana emite una energía lo suficientemente estable a partir de su chispa interior, que puede ser apreciada como la energía que transmite. Pueden ser sus vibras que ha tenido a lo largo de su vida. Las almas, cuando llegan al gran después, obviamente luego de morir, y van hacia la luz, se escucha una especie de descarga eléctrica. Qué casualidad que las puertas de los creadores Jerry para enviar a las almas a distintos lugares, incluso terrenales, tengan una relación con las mismas puertas que usan los monstruos, y ellos saben que existe una fuerte relación de la energía entre las emociones y el alma. A partir de este punto sabemos que la razón por la que Riley tiene una sexta emoción es debido a experimentar cosas singulares cuando era un alma y a la par por la reconstrucción de su personalidad a temprana edad. Así también que los monstruos de algún modo saben que existe esa sexta emoción. Finalmente te preguntarás si existe algún otro personaje además de Riley que tenga una sexta emoción. Adivina, sí existe, y podrían ser aquellos que son supers o hijos de supers, como el caso de Andy, Molly y Mary, siendo hijos de al menos un padre super. Esto lo demuestro en la super teoría Pixar creada por mí, donde explico cómo esto puede ser posible, y si te da mucha curiosidad, te recomiendo ver ese video. Prosiguiendo, los supers e hijos de supers, a excepción del caso especial de Riley, pueden tener una sexta emoción debido a que sus emociones juegan un papel fundamental cuando descubren por primera vez sus poderes, tal como fue el caso de Jack cuando experimentó angustia y furia cuando Síndrome intentó secuestrarlo. Mientras esto ocurría, él activó la mayoría de sus poderes restantes, e incluso en Los Increíbles 2 se demuestra que regularmente por su estado de ánimo era cuando podía mostrar sus poderes sin ningún problema. Incluso también con Boo,
Anteriormente ya establecí que Boo es hija de Violeta debido a la coincidencia de los años que se desarrolla la película de Los Increíbles, la edad de ella, una referencia en la habitación de Boo que su nombre en realidad es Mary, la muñeca de Jessie en su habitación, y que al experimentar sus poderes de aparición o teletransportación, muy similares a los de su tío Jack cuando está con Sully, es cuando podría experimentar la emoción de la sorpresa, en el momento exacto al conocerlo y no tenerle miedo. Si quieres saber cómo es posible que Boo sea hija de Violeta, también te recomiendo ver este video. Podemos afirmar entonces que a partir de las emociones de los hijos de algún super, cuando están bebés, pueden desarrollarlas a través de la sorpresa. Así también, considerando que el caso de Riley implicó tener una chispa interior de su alma diferente a las demás personas, para los supers también no es la excepción. Esto ya lo expliqué en la teoría del impacto de Soul en el universo Pixar. Un dato que es de suma importancia aclarar es cómo funcionarían las almas en la década de los 60 para los supers, cuando todavía existen en el universo Pixar. Si una persona normal tiene una chispa singular y sus personalidades únicas, como sería el caso de una persona con poderes fuera de lo normal y con una energía más fuerte que la de un simple humano, es posible que las almas de los increíbles y aquellos que tenían poderes pudieron estar sobrecargadas con algo extra de energía para aquellos que fueron supers por la chispa recibida en el gran antes. En el Salón del Todo hay una pista donde se observa la estatua de un superhéroe, lo que significaría como fuente de inspiración para avivar su chispa interior o solo tomarlo para ser un ejemplo a seguir en la sociedad, el servir y siempre ayudar al prójimo. De ser lo contrario, esta referencia en el Salón del Todo podría significar en ser un alma que usa una inspiración para saciar sus oportunidades de no ser un superhéroe, como fue el caso oportunista manipulador de Síndrome o el de Evelyn Deavor en Los Increíbles 2. En resumen, la sexta emoción es real. Es una emoción muy rara que no tienen todas las personas comunes, en especial aquellas que aún no han alcanzado cierto grado de madurez. Los monstruos saben que sí existen 6 emociones, y que quizás a excepción de algunos supers, Riley es una chica especial por tener una esencia ya única, desde cuando era 22, y sobre todo ahora que fue reconstruida su forma de ser desde su interior. ¿Y tú qué piensas de mi teoría? ¿Crees que Riley siempre tuvo esta sexta emoción y no nos dimos cuenta por estar ciegos? No olvides dejar todas tus conclusiones acá abajo en la caja de comentarios, como si también alguna teoría que a ti se te haya ocurrido. Agradezco mucho y le mando un saludo afectuoso a los que forman parte como miembros del canal. Si deseas apoyarme para que mejoren la calidad de estos videos, te invito a que te formes miembro del canal. Agradezco mucho tu apoyo y por estar presente en estos videos. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte activando todas las notificaciones. Asimismo, en mi TikTok y en Facebook puedes encontrar más teorías que he subido al canal y puedes consultar esos videos en cualquier momento, incluso si no estás en casa. Ahora, sin más que agregar, muchas gracias por ver este video. Le mando un afectuoso saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría.